Hola a todos, yo me llamo Giovanna, soy alumna de graduación en Letras Portugués Español por la Universidad Federal de Sergipe. Hoy vamos a entrevistar a la profesora Jorgelina Taley, docente de español de la Universidad Latinoamericana, UNILA. Boa tarde, profa, ¿cómo estás? Buenas tardes, Giovanna, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A senhora, perdão, usted poderia nos apresentar um pouco mais sobre sua história e seu trabalho? Claro, Giovanna. Soy profesora de español en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, como dijiste, soy argentina, también brasilera, estoy aquí en Brasil hace 20 años, un poquito más de 20 años. Trabajé en varios lugares, primero llegué aquí por una beca de estudios y trabajé en la Universidad Federal de San Carlos, luego en el Instituto Cervantes de San Pablo, en el Instituto Cervantes de Belo Horizonte, en el Centro de Educación Tecnológica de Belo Horizonte, luego después también en Aracayú, en Sergipe, trabajé en la Universidad Tiradentes, en la Universidad Pío X, y para finalizar aquí en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Y trabajo con el contacto de lenguas en el par español-portugués, especialmente me interesan los estudios referidos al portuñol. Profe, para introduzirmos sobre o tema diversidade linguística, gostaria de perguntar sobre tu experiência como professora. Como respondem os alunos a las diferentes pronunciações, vocabulário, gramática, entre as diferentes variantes del espanhol? Es una buena pregunta, una pregunta para pensar en relación a la diversidad que tiene el español con sus diversas variantes y que también lo tiene el portugués y todas las lenguas, ¿no? Siempre mis alumnos han respondido muy bien. Creo que depende también en el contexto donde se dé esa clase, por ejemplo, ese aprendizaje formal, ¿no? Porque muchas veces, dependiendo, hay alumnos que, no sé, van a hacer, por ejemplo, un viaje a determinado país, entonces quieren aprender más un poco sobre la cultura y la variante de ese país en específico. Lo que pasa, Giovanna, es que así, siempre pensamos que el profesor de lengua, digamos que es obligado o que va a saber todas las pronunciaciones de todas las variantes del español, por ejemplo, lo que es imposible, ¿no? Entonces, en relación a eso, mis alumnos nunca han tenido problema en decirme, yo quiero una variante o quiero otra. Nunca tuve esa experiencia, pero sí que muchas veces nos enfrentamos como profesores de español con alumnos que piensan que una variante tiene más prestigio que la otra, pero no es así, ¿no? Una variante no tiene más prestigio que la otra. Estamos hablando de lengua de prestigio, tal vez cuando nos referimos al inglés como una lengua de prestigio, por ejemplo, en detrimento del español, pero también sabemos que en relación a eso hay otros intereses, ¿no? Entonces creo que en las clases debemos trabajar todas las variantes, debemos mostrar a los alumnos y a las alumnas todas las posibilidades en relación a las variantes de la lengua. Profa, a senhora disse sobre o prestígio que damos a las variantes, ¿sí? Entonces, ese prestigio gera un prejuicio lingüístico a otras variantes. ¿Y cómo este prejuicio puede afectar el estudio de las variantes del español? Muy bien, está relacionada una pregunta con la otra. Creo que es muy bueno hablar sobre eso porque a veces en realidad pensamos sobre el prejuicio lingüístico cuando nos referimos tal vez a una lengua u otra o cuando nos referimos a una variante u otra como vos haces la pregunta, ¿no?
creo que afecta en el sentido de cómo nos imaginamos o cómo pensamos las lenguas, ¿no? Cuando llegamos muchas veces, y seguramente vos también lo escuchaste, Giovanna, como estudiante, decimos, no, yo quiero aprender la variante de España porque es europea. Y no quiero aprender sobre la variante de Argentina, o no quiero aprender sobre la paraguaya, o la de Chile, o la de Perú, o la de... Pero ahí entonces nos tendríamos que preguntar, bueno, ok, así quieres aprender sobre la variante de España porque es europea. ¿Y de qué parte de España? ¿De cuál España, no? Porque España también es un país diverso, ¿no? Con muchas variantes, con lenguas oficiales, inclusive es el catalán, el euskera, en fin. Entonces, cuando nos deparamos ante eso, ¿no? O cuando un estudiante nos dice eso, lo primero que yo le respondo es, bueno, está bien si tú quieres aprender sobre una variante, inclusive cuando dicen, no, yo no quiero saber sobre la variante argentina porque la variante argentina tiene el sh, por ejemplo, el sheísmo, ¿no? El yo me llamo. Bueno, ok, pero en Argentina también es un país diverso y que hay diferentes variantes dentro de la propia variante del Río de la Plata, ¿no? Entonces sí que hay prejuicio lingüístico y sí que afecta a determinadas variantes y creo que se relaciona un poco con ese prestigio que le damos o ese imaginario que tenemos hacia esa mirada para Europa y no hacia propia América Latina, ¿no? Gracias. Y en su opinión, ¿cómo puede la enseñanza de las distintas culturas de los países hispánicos promover una sensibilidad y competencia entre los alumnos sobre las competencias Interculturales. Culturales? Dice esa palabra, Giovanna, yo también me confundo siempre. Intercultural. Bueno, creo que, por ejemplo, la enseñanza de lengua es un espacio fundamental para que los alumnos aprendan sobre las diversas variantes y culturas del español y de América Latina, ¿no? Como un todo. Los materiales didácticos, por ejemplo, son fundamentales. La elección de un material didáctico, los materiales complementarios también son fundamentales que nos ayudan a pensar y a reflexionar sobre la cultura y los diversos aspectos, ¿no?, de la lengua. Especialmente los materiales didácticos más actuales que ya hablan desde una perspectiva más intercultural o tienen una perspectiva más decolonial, ¿no?, donde podemos pensar de una forma más crítica la enseñanza y el aprendizaje de la lengua. Entonces, materiales, por ejemplo, como lo que vos estás construyendo, le ayudan al futuro estudiante a pensar desde otra perspectiva, ¿no? Y que hay otras posibilidades. Muchas veces también nos quedamos dentro del material didáctico como si ese material didáctico fuese el único, fuese la única verdad, cuando hoy tenemos múltiples opciones, tenemos internet, la tecnología, en fin, muchas opciones donde podemos buscar y también conocer ese mundo de la diversidad lingüística y cultural que tiene el español, ¿no? Gracias, profa. Usted ha dicho sobre la importancia de los materiales didácticos para el estudio de las variaciones y sobre el portuñol en específico, ¿cómo usted ve la importancia de la literatura para este estudio, para la investigación académica y comprensión del portuñol? Sí, primero sí, Giovanna, es importante que definamos un poco lo que nos referimos, ¿no?, cuando nos referimos al portuñol, porque no tenemos un portuñol posible, hay muchos portuñoles, ¿no? Entonces podemos decir, se eu falar agora assim em português com você pode pensar, ele está falando em portunhol, porque ela fala em português e com um acento espanhol. Es posible que estamos usando para la comunicación.
Y referido a la literatura, tenemos escritores muy importantes en portuñol, como Fabián Severo, Douglas Diegues, uno de los primeros escritores Wilson Bueno, con Mar Paraguayo, por ejemplo. Y tantos otros escritores y escritores también brasileños que se animaron, claro, no en portuñol, pero se animaron a hacer a través de la literatura o por medio de la literatura a esa experimentación con la lengua, como tenía justo aquí Guimarães Rosa, ¿no? Con Grandes Sertón Veredas, que vos, Giovanna, lo debes conocer, y Guimarães fue uno de los escritores brasileños que más se arriesgó en ese experimento con la lengua y en ese... Entonces, en realidad, las mezclas de lengua, la literatura traslingüe, lo que podemos llamar una literatura traslingüe, viene desde, o sea, tenemos varios ejemplos. Y en relación al portuñol tenemos como dos ejemplos, Fabián Severo y Douglas Diegues, como dos ejemplos así más fuertes. Douglas Diegues, que fue uno de los primeros que habló del portuñol salvaje a partir de los estudios, ¿no? O a partir de la lectura de Wilson Bueno y Mar Paraguayo. Y Fabián Severo, que con la poesía se arriesga, ¿no? En ese también portuñol. Él no lo llama de portuñol salvaje, Fabián Severo lo llama apenas de portuñol, y creo también que en cada frontera ese portuñol se da diferente, ¿no? Y a través de los poemas de Fabián Severo, a través de la escritura de de Douglas Diegues, creo que es muy importante esa sensibilización en relación también al contacto de lenguas y al conocimiento también, Giovanna, porque para la gente que no vive en la frontera o que no está en contacto con esta temática, no conoce muchas veces esta realidad, y tú le hablas de portuñol y te miran como diciendo, pero... Y lo ven al portuñol desde el lugar del error, ¿no? O desde el lugar hasta de lo gracioso, lo cómico, ¿no? Y conocen poco sobre todo lo que se produce en portuñol o también cómo se dan otros portuñoles posibles, porque no hay apenas un portuñol. Gracias, profa. ¿Y cuáles son algunos de los desafíos que las personas que utilizan el portuñol como una herramienta de comunicación enfrentan en términos de reconocimiento y aceptación por parte de las instituciones lingüísticas sobre esta lenguaje híbrida? Giovanna, esa pregunta es un poco desafiadora porque, bueno, en realidad, y haces bien esa pregunta porque la haces en términos de usar el portuñol como una herramienta de comunicación, ¿no? Y creo que el mayor desafío, tal vez en relación, vamos a pensarlo en relación a la academia, por ejemplo, o vamos a pensarlo si yo quiero publicar, ¿no? En portuñol en una revista. No si quiero publicar un libro en portuñol, también lo podríamos pensar, porque, por ejemplo, las mayores editoras, donde circulan las grandes obras literarias, por ejemplo, o de mayor circulación, no publicarían un libro en portuñol, porque tendríamos que seguir las normas y estaríamos regidos por una normativa, un instrumento lingüístico, ¿no? Y las normativas. Entonces, hoy las editoriales que publican en portuñol, son editoras independientes, editoras también que se arriesgan, ¿no? A ese fenómeno del lenguaje, a esa que podemos llamar una lengua emergente, ¿no? Que usamos como herramienta de comunicación. Y es interesante también llamarla de esa forma porque también surge así un poco cuando estamos hablando, conversando ahora en esta entrevista, que seguramente surgió una palabra u otra. La semana pasada yo di una entrevista y dije una palabra en portugués y alguien me dijo, esa palabra en portugués la inventaste porque no existe. Y bueno, sí. Entonces esa lengua que emerge a partir de ese contacto de las lenguas. Y sí que hay grandes desafíos en relación a lo que vos preguntás, de que se pueda promover, ¿no? Porque creo que todavía hay un largo camino en relación a eso, especialmente
la circulación de los libros, en la circulación de las obras y en que también las personas dejen de ver al portuñol desde ese lado cómico, ¿no? Que se lo piensa desde ese lado cómico, de mal escribir. Mira, hace poquito yo hice una entrevista y alguien hizo un comentario como diciendo, ay, pero si estamos hablando del portuñol, entonces estamos diciendo de que la profesora está siendo, digamos, una profesora perezosa, como me dijo perezosa, porque me quedaba entre una lengua y otra. No hablaba ni una lengua ni otra. Entonces no quería aprender bien una lengua u otra. Y no se trata de eso, ¿no? No se trata de eso, sino se trata un poco, el portuñol tiene que ver con ese lenguaje que forma parte de mi identidad. Y que no podría así como arrancarlo o sacarlo de alguna forma. Y por otro lado, también en relación a lo que comentás, es importante que te diga que como hay varios portuñoles y se da de diferentes maneras en diferentes fronteras, si es frontera híbrida, si es frontera seca, en fin, sí que hay, por ejemplo, en la frontera de Brasil con Uruguay, hay muchos más estudios en relación a ese fenómeno, y aquí, en la triple frontera donde estoy, en Foz do Iguazú, Paraguay, Argentina y Brasil, hay un poco menos, por varias razones. Tendríamos que hacer otra charla en relación a eso, otra entrevista. Gracias, profa. ¿Y cuáles son algunas formas que las personas que utilizan el portuñol, los portuñoles, ¿no?, como una herramienta de comunicación para promover el reconocimiento, aceptación de su lenguaje híbrida? Creo, Giovanna, ahí está. Creo, Giovanna, que una de las cosas más importantes es como ponerlo más en evidencia, ¿no? Estudiarlo, ¿no? Como una lengua emergente, estudiarlo, fundamentarlo, como una lengua de interacción o una lengua emergente, si queremos, de sus usuarios en contactos de frontera, o muchas veces no. No sé, yo estoy lo estudio desde el contacto de la frontera, pero tal vez se dé también en otras situaciones, ¿no? Entonces ponerlo más en evidencia, correrlo un poco de ese lugar que siempre se ha visto de lo cómico o de ese intermedio. Y por otro lado también promover más, por ejemplo, el año pasado hubo la promoción de un concurso de escritos en portuñol. Y fue muy importante porque se puso en evidencia, mucha gente que nunca había escuchado hablar sobre el portuñol comenzó un poco a investigar más y a querer saber de qué se trataba. Hacer materiales didácticos, como los que estás haciendo vos, por ejemplo, hablar más sobre eso, hacer ¿por qué no? Por ejemplo, un congreso específico, no solamente del portuñol, sino de las lenguas híbridas, si podemos incluir ahí el Span-English y el guarañol, el Span-English con el contacto del español e inglés y el guarañol con el contacto del guaraní y el español, lo que sería también muy interesante y sería también un desafío para estas zonas fronterizas de colocar más en evidencia las múltiples lenguas que circulan aquí y también esas lenguas emergentes que aquí se dan. Jorgelina, como profesora, ¿cuáles son algunas estrategias que recomendarías para promover una actitud más inclusiva sobre las diferentes variantes del español en tu contexto educativo y social? Esa pregunta también se relaciona un poquito con la otra, Giovanna, y es interesante porque lo voy a pensar desde el contexto de la enseñanza básica, ¿no? De la enseñanza primaria. Y lo que yo diría es que
cada vez que llega un alumno en clase y ese alumno habla otra lengua, porque hoy es una realidad de esta frontera que hay más de 1.000 alumnos inmigrantes estudiando en la educación básica, seguramente un número también muy importante en la enseñanza secundaria y claro que en la superior con la UNILA ese número también es muy importante, pero es una realidad que se da en muchas instituciones, en muchas provincias, seguramente en Sergipe también hay estudiantes inmigrantes de diferentes nacionalidades, especialmente venezolanos y haitianos, que están estudiando en la enseñanza básica. Y creo que lo primero que diría, creo no, estoy segura que lo primero que diría es que cuando llega un niño o una niña y habla otra lengua, tenemos que dejarlo ser en sus diferentes repertorios lingüísticos, ¿no? No impedirlo de poder expresarse en su lengua, intercambiar con sus colegas, aprender juntos, en la medida que él aprende, él o ella es alfabetizado en portugués, también sus colegas pueden aprender el criollo haitiano, o el español, o el árabe, o la lengua con la cual, la lengua materna de ese alumno o alumna que llegó en la escuela. Y creo que ese es un gran desafío porque no somos, cuando nosotros, por lo menos cuando yo estudié mi graduación en letras, nadie me habló sobre este contexto, nadie me habló cómo trabajar en la diversidad. No tuve una formación específica para eso. Y también porque, bueno, era otro contexto, en fin, tal vez, y estoy segura, Giovanna, que vos sí tuviste esa formación de reflexionar de cómo trabajar en la diversidad. Y es muy importante. Y tal vez cuando estés en la sala de clase tengas otras realidades. Y de acá a 10 años y 15 tengas otras realidades. Pero lo importante es que seas sensible ante la diferencia y que no es la diferencia, es la diversidad. Creo que me parece que esa sensibilidad ante la diversidad es algo que también a veces cuando lo decimos parece fácil de decirlo, pero también en un contexto de sala de clase tenemos enormes desafíos. De cualquier forma, yo creo que si yo llegaría hoy, por ejemplo, con 6, 7 años a una escuela, me gustaría que la profesora que me recibiese me hablase mi lengua y si no sabe mi lengua, que por lo menos me dijese algunas palabras en mi lengua y que cuando yo esté en el proceso de aprendizaje no me corrija el tiempo, todo el tiempo. Creo que esas pequeñas cosas ya me ayudarían bastante para permitir poner o valorar los diferentes repertorios lingüísticos con los cuales llega un alumno en la sala de clase, con sus diferentes variantes. Muchas veces, por ejemplo, aunque no hable otra lengua, pero llega con la variante, no sé, o algunas palabras que aprendió de su abuela, que sí hablaba otra lengua, o una variante mezclada, porque su padre, no sé, es minero y la madre nordestina. Y esos son nuestros repertorios lingüísticos y forman parte de nuestra identidad. Gracias, profa. Estamos llegando al final de nuestra entrevista. ¿Gustaría de acrescentar algunas consideraciones finales? Giovanna, bueno, primero agradecerte, ¿no? Por la sensibilidad también y que eso hablará seguramente de una futura docente sensible ante estas cuestiones, la sensibilidad de tocar un tema, ¿no? Que a veces parece que se queda en las fronteras, pero necesita expandirse más allá de las fronteras. Y segundo, creo que lo que me gustaría decir, y que también lo digo en uno de los libros infantiles que escribí sobre el portuñol, es que todas las lenguas importan. No hay una lengua mejor que otra. Todas las lenguas importan, todas las variantes importan, y es eso que tenemos que llevar para una pedagogía más sensible.
Gracias, profa, gracias por tu participación y contribución para nuestra unidad didáctica. Estamos llegando al fin y espero que ustedes tengan gustado.